Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España, y hoy tenemos con nosotros a un colombiano que lleva casi 20 años en España, se llama Óscar Nemocón, y que conoció al Señor allí en su país y por diferentes motivos está aquí en España sirviendo al Señor. Vamos a conocer su historia. Bien, ya estamos con Óscar. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, pastor. 19 años, casi 20 años aquí en España. Sí, el año 99. Ha llovido. Y ha llovido, sí, como se dice aquí. Como se suele decir, ha llovido, sí. Y la verdad es que miras para atrás y dices, son bastantes años. Claro. Y una pregunta, que es la que me gusta iniciar. ¿Cómo conociste al Señor? Pues eso es algo, es una pregunta muy bonita dentro de mi vida. Lo conocí en Bogotá, pero por mera necesidad. Lo conocí porque había ya tocado fondo, y al tocar fondo en la vida de una persona, en este caso mi vida, pues tuve que buscar, gracias a mi esposa. Ella me llevó a los caminos del Señor, pero fue algo que en realidad, necesidad. Claro. Y una pregunta, has dicho que recién cuando tocaste fondo, pero ¿antes habías escuchado el mensaje o no? Porque yo también llegué por necesidad cuando toqué fondo en diferentes cosas, pero yo había escuchado ya el mensaje y sí, es muy bonito, pero... Sí, me pasó igual. Yo pasaba por el frente, en el barrio donde me crié, donde nací, donde me crié, habían algunas iglesias, recuerdo que tenía como unos 12 años o 13 años, y pasaba por los locales unos locales pequeños de casas, y veía baterías, y yo sabía que era una iglesia evangélica, pero pasaba del tema. Sí, alguna vez me dijeron, me hablaron del Señor en el colegio donde estudié en Bogotá, pero no, era como algo como muy ligero, no pasaba del tema. No. Bueno, y cuando tocaste fondo ahí, sí, es como que nos ablandamos, ¿no? Todo ese orgullo, esa presunción de que todo lo podemos. Y es mentira. Es mentira. Es mentira porque claro, al terminar mi bachillerato en un colegio militar allá en Bogotá, pues muchas novias, mucho alcohol. Gracias a Dios nunca probé la droga, pero alcohol, vamos, todo lo que había de alcohol, todo lo que tuviera alcohol me lo bebía. Y mujeres y mucho vicio y tal. Entonces ya cuando conozco a mi esposa, sigo en el mismo ritmo de vida, alcohol, mujeres, y claro, ya hubo una separación. Ella se fue para la casa de sus padres, nació mi hijo mayor nació, ella se lo llevó porque ya no aguantaba ese desorden, ¿no? Esa vida de alcohol, etcétera, de desorden. Entonces, yo lo que hice, yo tenía un negocio allí en Bogotá, un negocio de venta de licor y de venta de todo, vendía todo lo que eran víveres y percibía dinero, o sea, habían bastantes y buenos ingresos, pero todo era alcohol, mujer y tal. Entonces, ella se fue de la casa donde vivíamos y yo lo que hice fue vender el negocio. Vendí la cigarrería, la vendí, dije, yo la vendo, y me compré 2 taxis. O sea que no invertí el dinero en otra cosa, sino en taxis, eso ya fue lo peor. Y cuando yo invierto en taxis, compré 2 taxis y uno se lo di a conducir a mi tío para que él trabajara y tal, y el otro lo tenía yo. Pero entonces, claro, con taxis, entonces ya eran 3 cosas, era transporte, mujeres y trago, vamos, el pack completo. Claro. Yo me desplazaba a las discotecas, en el taxi, no trabajaba, yo el taxi lo tenía transporte privado. Y claro, solía ir a muchos sitios de esto donde se leen las cartas y donde te hacían baños y bueno, cosas rarísimas que doy gracias a Dios que el Señor me rescató de ese hoyo. Y en una de las ocasiones en donde yo realmente toqué fondo fue cuando tuve un accidente de coche y bueno, yo estoy vivo de milagro porque yo iba borracho por una avenida, una autopista en Bogotá y tuve no fue una cosa grave, pero había podido ser muy grave, había podido ser, pues, es decir, definitivo, pero el Señor me guardó.
el Señor me guardó. Entonces, claro, mi esposa se enteró que no era mi esposa, era la madre de mi hijo porque yo no estaba casado, ni siquiera eso. Entonces ella se enteró del percance que tuve y tal, y empezó pues como a interceder por mí. También ella no conocía al Señor, pero sí que tenía una tía que asistía a una iglesia, era ujiera ahí en Bogotá. Entonces ella le llevó a los pies de Cristo, su tía, y cuando ella conoció al Señor, me llama, me dice, mira, que no sé qué, qué tal. Bueno, yo fui a la iglesia, me acuerdo que yo salí a la mitad del culto, esto quedaba donde César Castellanos, ahí por la carrera 30. Yo salí a la mitad del culto, cuando empezaron a hablar de dinero, yo odiaba que pidieran dinero porque, claro, no conocía, estaba ciego totalmente. Salí a la calle, me tomé una cerveza, me fumé 2 cigarros, volví y entré. Y estaba la esposa de César Castellanos hablando del dinero, qué tal, y yo huía de todas esas cosas. Bueno, total, después de un tiempo, mi esposa me lleva a un sitio, yo no recuerdo qué cargo, por así decirlo, ejercía en la iglesia, pero me llevó a una casa de, a lo mejor era un anciano, un pastor, no sé, y me hicieron una liberación. Y gracias a Dios, después de esa liberación tuve un encuentro con Jesús, las cosas fueron cambiando poco a poco, porque claro, era un trato del Señor, un trato, y el trato del Señor pues no es inmediato. El trato del Señor lleva tiempo lleva porque Él tiempo, no fuerza, claro, sino que Él va convenciendo, va ganando terreno por medio del convencimiento. claro, y de los cambios que vas viendo en tu vida, porque yo la verdad, yo recuerdo perfectamente no haberme afanado en ese cambio. Yo lo primero que hice fue alejarme del tema de las mujeres, que fue difícil, pero fue un tema que lo fui dejando, luego del licor, luego del cigarro poco, pero eso fue todo como muy paulatinamente. Y, y empecé a experimentar cambios en mi vida y también cambios en mi relación con mi esposa. Ya nos veíamos cada 8 días porque yo no podía ir a la casa de sus padres porque no me querían ver. Normal, no me querían ver, yo la había dejado y había un fracaso ahí, pues no había una relación así familiar. Entonces yo la citaba a ella cada domingo y nos veíamos, veía al niño, que hoy en día tiene 24 años, y, y nos veíamos en un parque o en un centro comercial y hablábamos y ella oraba por mí, iba a los cultos y ya definitivamente pues nos volvimos a juntar, volvimos a vivir, pero yo ya había como con unas condiciones. Ella, y yo lo veo normal que ella me dice, bueno, volvemos a vivir, pero que sepas que quiero que las cosas cambien, que no sea lo mismo de antes. Y efectivamente pues empezó a haber un cambio, no radical, pero sí con su proceso en mi vida. Entonces ya volvimos a vivir, nos fuimos para otra ciudad en Colombia que se llama Ibagué, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Y allí, claro, yo llegué sin empleo y empecé pues a trabajar y todo esto en una discoteca, o sea, que no me salió otro empleo que en una discoteca, para administrar una discoteca. Es decir, yo hoy me río y veo cómo el Señor trató mi vida, porque justamente me puso como el caramelo al frente, me lo puso. La tentación ahí. Sí, sí, porque después de haber un cambio en Bogotá, decido irme para Ibagué, donde mis hermanos, y cuando llego a Ibagué no había empleo, no había empleo. Entonces el pastor de la iglesia local me dice, mira, pues hay una vacante necesitan un administrador de empresas allí en un restaurante, es un restaurante. Yo, bueno, vale, pues yo voy a la entrevista y efectivamente me entrevistaron y los dueños, pues uno de ellos era cristiano, una de ellas. Y entro a la entrevista, me contratan, pero lógicamente lo que no me habían dicho era que yo tenía que administrar o dirigir, por así decirlo, no solamente el restaurante, sino también la discoteca y la taberna. O sea, eran tres negocios en un solo edificio. Y empecé a beber por las noches, pero no al día siguiente, pero sí después de un tiempo empecé a fumar nuevamente, empecé a beber nuevamente y nuevamente como volviendo retrocediendo. Y yo dije, no, esto tiene que haber un cambio. Entonces mi madre vive aquí en España hace, pues si yo llevo 18 años,
pues ella llevará unos 30 años más o menos, unos 25, 28 años. Entonces ella quería pues traerme. Yo soy hijo único, no tengo más hermanos, o sea, hermanos sí por parte de madre, por parte de padre sí tengo más. Mi madre es soltera, fue siempre una madre soltera, y ella, el anhelo era traerme, su hijo único, pues traerme. Y yo le decía, bueno, pues yo me voy para Madrid, me voy solo y luego traigo a mi esposa y a mis hijos. Dijo, no, no, si yo te traigo, en ese entonces ella decía traigo, pues vienes con Ligia y vienes con los dos niños, y solo no. Vamos, me hubiera traído solo, vamos. Claro. Vamos, mal. Exacto. Gracias a Dios, ella no conoce al Señor, mi madre no conoce al Señor, está en ese proceso, pero cosas del Señor. Y llegaste a Madrid Llego a Madrid en el año 99, 99. en mayo del 99, mayo del 99. ¿Y cómo fue? fue algo fue muy curioso. ¿Cómo fue, por ejemplo, el encontrar una iglesia en esa época donde hoy es mucho más fácil, pero en esa época no era tanto? Claro, en el año 99 mi madre nos trae, ya nos trajo los 4, y ella no es cristiana, ella no conoce al Señor, entonces, pero una amiga sí que conoce al Señor. Y le dice un domingo, un día, porque ella trabaja interna, mira, como folleto o invitación, lo que solemos entregar en las calles, ¿no? Sí. Para la gente que va pasando y tal, una invitación. Le dijo a mi madre, le dijo, mira, esta invitación, este folleto de una iglesia evangélica para cuando venga tu hijo. Le dijo eso. Y mi madre se guarda la invitación, en la cual estaba la dirección de la iglesia y tal. Y cuando yo llego un domingo, un 29 de mayo del 99, domingo, no me acuerdo tantísimo. Y el lunes ella nos dice, nosotros llegamos a un hostal ahí en Callao, llegamos a un hostal pues a vivir eso, hasta que consiguiéramos un piso para vivir, porque nosotros veníamos con 3 meses de permiso, pero nos queríamos quedar. Y me dice de repente el lunes o el martes, con 2 o 3 días aquí en España, me dice, mira que esto me lo ha dado mi amiga tal, y saca el folleto, que es que pasaba por el Paseo de las Delicias, y mira, le han entregado esto, mira, para que vaya a la iglesia. Y yo leo, dice, Iglesia Cristiana Osana. Digo, ¿Qué es la iglesia donde tú estás sirviendo hoy? 19 años en Madrid, 19 años en la iglesia. Entonces, claro, veo Iglesia Cristiana Osana, Paseo de las Delicias, no sé qué. Y yo digo, bueno, vale. Entonces, gracias a Dios encontramos piso. En esa semana de transición aquí en Madrid, buscamos un piso en Getafe, que también llevamos 19 años en Getafe, no nos hemos movido de Getafe. 19 años en España, 19 años en Getafe y 19 años en la iglesia. El primer piso lo encontramos ahí en Getafe y nos mudamos con las 4 cosas que traíamos, los 2 niños, la niña de 4 años y el niño de 6 años, nos mudamos al piso nuevo y tal. Y el viernes ese, pasado una semana, ya no tenía todavía 8 días en España, cojo el metro y me voy a la dirección del folleto. Y me recibe la hoy encargada de la zona de Murcia, la pastora María Eugenia, me recibe, porque claro, yo llego directamente a la iglesia, preguntando, oye, la dirección. Llego a la calle Luca de Tena, que quedaba la iglesia en ese entonces, y pregunto, sí, mira que también tenemos hermanos en Getafe, esto y lo otro. Y yo fui buscando trabajo, ni siquiera fui buscando el Señor, porque las cosas tengo que decirlas como son. Yo en ningún momento, cuando yo veo el folleto de la iglesia, yo en ningún momento pensé, pastor, en ningún momento, pensé, pues voy a buscar de Dios. No. Yo fui a buscar trabajo. Y efectivamente, cuando me recibe la pastora María Eugenia, en ese entonces era como la secretaria o algo así del pastor, me dice, sí, tenemos unos hermanos en Getafe, esto y lo otro, el culto es el domingo. Y yo me voy de regreso para Getafe, y voy al primer culto en España, a la iglesia Osana, el domingo siguiente. Estamos hablando como ya julio principios. Y ahí ya había un pastor colombiano predicando, porque yo fui por la tarde, porque habían 2 cultos por la mañana y por la tarde. Y empiezo ya como a asistir más. Y en una de estas tardes dejo el cigarro. El cigarro a partir de ese día, ya hace 19 años, gracias a Dios, no fumo, ni bebo, claro. Me empiezo a congregar los domingos porque yo sentía algo en mi corazón
que tenía que buscar al Señor, pero ya no era buscar trabajo, ya ese de buscar trabajo, ese viernes, Claro, ya ya se había quedó. una sed mucho más profunda. Sí, sí, ya había algo, como una necesidad más de buscar de Dios. Y efectivamente empiezo a congregarme los domingos, y más. Me bautizo, nos bautizamos con mi esposa ahí en Luca de Tena, era un cine. Y ya de ahí nos tenemos que cambiar a otro local, por las circunstancias que sean, nos tenemos que cambiar a otro local y yo ayudé a la mudanza porque no tenía trabajo. Entonces las puertas se fueron abriendo, me bauticé, luego de bautizarme me casé, el apóstol me casó. Claro, porque ustedes vivían juntos, Unión, como llaman aquí, pareja de hecho. pareja de hecho, Pareja o de como hecho. dicen otros, arrejuntamiento. Vaya, sí, eso. Y, y efectivamente empiezo a ver los cambios en mi vida. Ya no fumaba, ya comía mejor, ya no tenía tanto esos nervios, ya no bebía. Y ya en la iglesia encuentro ya hermanos, encuentro una coinonía, encuentro una hermandad, encuentro como ese cobijo, encuentro al apóstol Henry, que empezó desde el primer día como a eso, el pastor, esa relación, ¿no? Esa relación, ese cuidado. Y bueno, me bautizo, al poco tiempo nos casamos ya en el otro local, porque ahí estuvimos en el local Luca de Tena, o sea, yo estuve pues un año más o menos, me acuerdo que nosotros fuimos los últimos que nos bautizamos, luego ya nos cambiamos. Y en esto ya en el siguiente local, que era muy cerca al antiguo, me caso. Yo no me quería casar porque digo, pero ¿para qué me voy a casar si estoy ya, tengo 2 muchachos? ¿Para qué me andar casando? Y el pastor en ese entonces era anciano, el anciano Carlos, el esposo de la pastora María Eugenia, que sí, hombre, que hay que casarse porque Dios es un Dios de orden, bueno, todo lo que es, lo que en realidad Exacto. es. Entonces me caso y es ahí en ese momento, pastor, cuando yo me caso, cuando se cumple una palabra que es, se abren las ventanas de los cielos. Fue casarme y empiezan los documentos de residencia, salieron. Ponerte en orden con el Señor. Empecé a ponerme, bueno, me puse en orden porque era lo que, como estaba demandando el Señor, estaba demandando de mi Sí, vida. lo que pasa es que, vamos a esto, para algunos, sí, quizás la bebida o ciertas cosas estaban mal, pero el hecho de, si una pareja de hecho, sí, ¿para qué papeles? Pero ¿para qué? Pero sin embargo, en lo espiritual significa mucho, 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 mucho. mucho, mucho, mucho. Hoy en día aconsejo, puedo hablar, porque como yo pasé por eso, puedo hablar de las personas que no están casadas y animarlos, ¿no? Animarlos a que se casen, que cumplan con ese paso o que den ese paso de obediencia, porque es ahí donde yo comprobé que se me abrieron las ventanas de los cielos. Comprobado. Se me desataron los documentos de La residencia, residencia. se me desató un contrato de trabajo, se me desató un curso de pescadería, a mi esposa se le desató un trabajo, se desataron un montón de cosas porque yo las tenía por mi desobediencia y por mi, que no, yo no sabía el término de obediencia, yo no lo conocía. Entonces, en la obediencia siempre lleva una bendición y eso fue lo que comprobé y digo, bueno, esto está bien y ya pues fue ya haciendo las escuelas bíblicas dentro de la iglesia, lo que es la preparación dentro de la iglesia, ya estaba casado, ya estaba bautizado y bueno, pues empezó el proceso de ya no solamente iba los domingos a la iglesia, iba también los miércoles, iba por las mañanas a la oración. Empezó el proceso de crecer. De crecer. Que es lo natural, ¿no? Porque hay gente que se queda en la iglesia siempre en el mismo estado, Sí, sí, en la muchos. misma situación y quedan conformes y verdaderamente lo que están haciendo es interrumpir el crecimiento, quedarse, y nadie lo entienda mal, pero Claro. en un enanismo espiritual. Claro, yo recuerdo esa palabra que dice cuando Jesús se acercó a la higuera y iba a tomar del fruto de ahí y no había fruto. Y pues sécate, porque no das fruto, pues sécate. Y yo no quería eso, yo quería dar fruto y empecé la preparación, empezamos con mi esposa la preparación de las escuelas bíblicas, las cumplimos, luego hubo la oportunidad de un instituto bíblico de un año, todos los días,
y también lo hicimos con mucho, no esfuerzo, pero claro, teníamos niños pequeños, íbamos todos los días, logramos terminar ese instituto bíblico y claro, ya conocíamos más de la palabra. Entonces, ya cuando tienes una preparación y ya estás más sentado en la iglesia, pues te empiezan a dar ciertas responsabilidades dentro de la misma iglesia, ¿no? Ya me pusieron de ujier, estoy ahí de ujier y sirviendo al señor de ujier. Mi esposo empezó con los niños en la guardería y eso, empezó el proceso hasta hoy. Hasta ahora que no eres pastor, pero cumple funciones pastorales en una congregación anexa. Sí, en Fuenlabrada, es una congregación muy bonita que estamos, tiene ahora 2 años, hemos cumplido 2 años en el mes de septiembre y pues estamos creciendo. Somos un grupo de unos 50 hermanos que nos congregamos, tenemos los cultos los miércoles, nuestra montaña de oración los viernes y el culto los domingos, por la tarde, porque por la mañana estamos en la central, ¿no? Que es en Carabanchel. Exacto. Ahí estamos. Y Óscar, quiero agradecerte que hayas venido a estar con nosotros, a contarnos tu historia, cómo se desarrolló tu vida en el Señor, ¿no? Sí, una vida interesante. ¿eh? Interesante. Cada vida, cada testimonio es diferente y es interesante. Y siempre tiene hechos peculiares y particulares que bendicen a otros. Exactamente. Y eso es el espíritu de este programa. Óscar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y aquí hemos tenido con nosotros a Óscar, un colombiano que después de estar en tinieblas, Dios lo sacó, lo rescató y lo llevó al reino de su luz admirable, y hoy está siendo instrumento para iluminar a otros. Esto es Luz a las Naciones, desde Madrid, España.